Muy buenas noches, mi nombre es Henry Mauricio Castro Rodríguez. En esta oportunidad les compartiré un cuadro comparativo en cuanto a los diseños de investigación cualitativa, ¿no? Entonces empezamos por el origen de cada una de ellas, son 6. Entonces vemos la etnografía virtual, la teoría fundamentada, también la investigación-acción. eh, También otro método es el estudio de caso y la fenomenología, perdón. La primera, que es la etnografía, su origen pues surgió como un concepto pues clave en cuanto a la antropología, ¿no? Para el mejor entendimiento pues de la organización y sus significados en cuanto a los grupos y sociedades, eh, ya sean distantes y extraños para el propio observador o en su efecto próximos y conocidos, ¿no? La etnografía virtual ya comienza pues a surgir principalmente a fines del siglo pues, XX. Esta etnografía virtual es una de las respuestas en cuanto a, la, a las nuevas tecnologías que surgen en este siglo, y pues el auge, ¿no? La tecnología es el auge, ¿no? El auge de este siglo. La teoría fundamental apareció en el 1967, propuesta por Barnett, Kleiser y Hansel Stroms en su libro The Discovery of Grounded Theory, y se asienta pues básicamente en el interaccionismo simbólico, ¿no? La investigación-acción se señala pues como origen de la investigación-acción del trabajo de Lewin en el periódico inmediato a la segunda en el periodo perdón inmediato a la Segunda Guerra Mundial. En el estudio de casos en el estudio de caso en esta modalidad aparecen en los códices egipcios, ¿no? Que anteriormente eran unas notas biográficas escritas pues por diferentes pueblos en tiempos remotos. Existen biografías desde hace varios siglos de estos códices, ¿no? Y la fenomenología se remota pues al matemático Edmund Husserl en los primeros años del siglo XX, ¿no? Y puede adquirir diversas variantes. Hasta el momento han identificado 18 diferentes formas de ella, ¿no? Vamos a mirar ahora el objetivo de cada uno de, de estos diseños, ¿no? Entonces miramos el objetivo de estudio de la etnografía. Es un proceso de acción o interacción entre individuos. En la virtual pues buscar soluciones a metodologías para llevar a cabo investigaciones pues relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y lo que tiene que ver pues con toda la parte del internet, la web. La tarea fundamental es un proceso pues de acción o interacción entre individuos. En la investigación-acción, la finalidad pues de esta es comprender y resolver pues, problemáticas muy específicas de una colectividad vinculada a un ambiente, ya sea grupo, programa, organización o comunidades, población
vulnerables, etcétera. Se indaga al mismo tiempo que se interviene, ¿no? Hace las dos cosas a la vez. En el estudio de caso, el objetivo es uno o más individuos y sus historias, ¿no? Varias historias o varias historias de un evento. En la fenomenología, su propósito básicamente es explorar, describir y comprender pues, las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y así poder descubrir un elemento en común de tales vivencias, ¿no? De tales historias. En cuanto a vamos a mirar las fases, ¿no? Del proceso de cada uno de estos estudios. Entonces básicamente las fases de cada uno de estos estudios. En la etnografía investiga grupos, comunidades pues, que comparten una cultura. También pues el investigador selecciona el lugar, decreta a los participantes, de ese modo pues recolecta y analiza y le permite pues analizar estos datos recolectados. A su vez promueve un retrato de los eventos cotidianos, ¿no? En la etnografía virtual también se investigan pues a los grupos, comunidades que comparten una cultura a través de internet. El investigador pues selecciona el sitio web, detecta a los participantes, permitiéndole pues de ese modo recolectar y analizar los datos que se obtienen, ¿no? Se promueve también un retrato de los eventos cotidianos. En la teoría fundamental las fases son 4 fases. La primera implica pues, la comparación de datos, ¿no? Entonces primero ella compara, en un segundo ella supone una integración de cada categoría con sus propiedades, ¿no? La penúltima pues, requiere delimitar la teoría que comienza a desarrollarse. Y la última, en esta etapa se produce tras un proceso de saturación de los índices pertenecientes pues, a cada categoría y recoge pues, la redacción de la teoría. En la investigación-acción se observa construir un bosquejo del problema y recolectar pues, los datos. También pensar, analizar pues, e interpretar estos y en el actuar pues resolver problemáticas e implementar mejoras, ¿no? Las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez hasta que todo pues se pueda resolver, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente. Entonces el estudio de casos es un poco más larga, se recopila historias o narraciones pues, de experiencias de los participantes. También pues, se arma una historia general entretejiendo pues la narrativa de cada uno de ellos, en la cual pues participa su trabajo, sus hogares, sus eventos y comunidades, en cuanto a lo geográfico, lugar y el histórico en tiempo para luego ensamblarlas en una una trama o presentación secuencial. Se hace una narrativa general, ¿no? La fenomenología, lo primero es determinar y definir pues, el problema del fenómeno a estudiar, ¿no? Después se recopilan los datos, después se analizan los comportamientos y narrativas de cada una de las personas. También se identifican las unidades, significado general de cada categoría, temas y patrones, detectando pues, citas unidades clave, ¿no? También se elabora una descripción genérica de las experiencias y estructuras.
También desarrolla pues, una narrativa que combina las descripciones y la estructura a fin de transmitir o compartir pues dicha investigación. En cuanto a las técnicas y los instrumentos de recolección de los datos, en cuanto a la etnografía, tenemos lo que es la etnografía y etnografía virtual. O sea, todas tienen algo similar que es entrevistas y grupos de enfoque. En la teoría fundamental también se mira es entrevista y grupos de enfoque. Cambia un poco en la investigación-acción, que es una entrevista reuniones grupales, o sea, los grupos de enfoque. También se presentan los foros de discusión o las reuniones de trabajo y cuestionarios, preguntas en las cuales se pueden hacer preguntas abiertas, ya sean abiertas o cerradas. En el estudio de caso es también lo mismo que la etnografía virtual y etnografía. Es entrevista de documentos, escritos, audio y video, ¿no? Entonces en esta entra ya unos documentos que pueden ser escritos o unos videos o apoyarnos con unos audios. En la fenomenología es más que todo la observación, la entrevista y grupo de enfoque. En cuanto a su análisis, el análisis de cada una de estas, vamos a mirarlo. En cuanto a la etnografía, es la triangulación y la integración pues, de las evidencias, lo mismo que la virtual. La tecnología fundamental es la codificación abierta o coaxial y selectiva en primero y segundo plano, ¿no? La investigación-acción pues involucra a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar estos datos, ¿no? En el estudio de casos es la cronología de los eventos e historias. También pues el ensamble de los elementos que integran pues la historia y el recuento pues de esta historia por parte del investigador. En la fenomenología pues las unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Muchas gracias.